Muy bien. Muchas gracias por conectarse todos los momentos cuando tenemos las clases. Apreciamos mucho eso, la dedicación de ustedes. Damos gracias al Señor por ese deseo ferviente de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, participar en la clase y siempre ser fieles a las cosas del Señor. Hoy damos comienzo a la lección 6. Entonces nos faltarían dos lecciones más. Hoy vamos a ver la promesa que Abraham recibe, la promesa de Dios que Abraham recibe. Un momento interesante de su vida, ¿verdad? Analizando, pensando, leyendo el pasaje bíblico que nos tocó leer. No fue fácil para Abraham. Imagínese usted si eso nos pasara a nosotros, dejar su tierra natal, ir a emigrar a otro país, a otros lugares, una incertidumbre grande, pero vemos también la fe de este hombre que fue fiel a su Señor e hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. Entonces vamos a hablar, vamos a meditar en el pasaje bíblico que nos tocó para hoy, la historia de Abraham. Abraham recibe la promesa de Dios. Dicho lo anterior, vamos a empezar nuestro estudio con una oración. Querido Dios Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, queridos estudiantes, como ustedes ya, la mayoría de ustedes ya han visto que durante uno de los cursos, una de las clases de las 8 lecciones, siempre hay unas 3 o 4 pantallas sobre el propósito de Academia Cristo. Y vamos a hablar un poquito de eso antes de empezar la clase. El propósito de Academia Cristo, como ya ustedes bien lo saben, es capacitar para cumplir la gran comisión que Jesús nos dijo a cada uno de nosotros: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y concluyó Jesús con la bella promesa que Él estaría con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Entonces también el propósito es ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Mediante los cursos que tenemos, mediante la orientación personal también, y todo eso. Entonces la idea grande nuestra es que mientras más preparados estén ustedes, más será el gozo de compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es lo que el deseo, el anhelo, el propósito de Academia Cristo. Muy bien, la segunda es quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. Pueden orientarme. Entonces, pueden comunicarse con cualquiera de sus profesores. Un grupo sembrador es crecer juntos en la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a otros. Esto es, pueden reunirse en su casa. Muchos de ustedes ya lo están haciendo. Algunos de ustedes, como parte de los proyectos finales que han tenido, ha sido formar un grupo, enseñar una lección, y así pues van poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Entonces es un grupo sembrador con el propósito de que el día de mañana, con la bendición del Señor, ustedes tengan su propia congregación en su pueblo, en su comunidad, ahí alrededor de su propia familia. Entonces la bendición, el deseo nuestro es que se congreguen con otras familias, con otras personas, y que ese congregarse sea seguido, ¿verdad?
siempre durante la semana o los fines de semana. Si tienen alguna preguntita, por favor pueden hacerlo con todo gusto. Estoy para contestarlos si puedo. La tercera pregunta es, deseo unirme a ustedes, ¿qué debo hacer? Otra vez comunicarse conmigo, con los maestros de Academia Cristo, asistentes, y es un proceso doctrinal, ¿verdad? Entonces, el enfoque que nosotros tenemos es este pasaje bíblico, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, lo que el acuerdo doctrinal significa es que hay un compañerismo cristiano. Hay 95 preguntas, que es un documento en el cual vamos a estudiando con el estudiante, diríalo así, cada pregunta con preguntas con respuestas. Entonces, profundizando un poquito más la doctrina bíblica, la doctrina que Academia Cristo enseña. Si ustedes dicen yo estoy de acuerdo, me gusta cómo ustedes enseñan, que es fiel a la palabra de Dios, extraída las doctrinas de la Biblia, ¿verdad? Entonces pueden decir, me gustaría estar en compañerismo con ustedes, enseñar lo que ustedes enseñan, profesar lo que ustedes profesan y compartir con otros lo que ustedes comparten. Entonces, es forma voluntaria, no es ninguna obligación. Si de pronto ustedes dicen, vamos a hacer las 95 preguntas, ¿verdad? Del acuerdo doctrinal, el documento, el proceso, y al final dice, mire, no estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan o esto no me parece así, no pasa nada, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, nomás estamos aquí para ofrecerle esto también. Entonces, si tienen alguna preguntita, puede ser durante la clase, después de la clase. También estoy pensando y con la bendición de Dios vamos a hacer una clase extra para hablar de estos temas. Si ustedes tienen alguna pregunta de estos tres temas. Entonces, el propósito de Academia Cristo, cómo formar un grupo sembrador en su comunidad, con sus amigos, con sus vecinos. Y también de pronto si dice, yo deseo unirme a ustedes en compañerismo cristiano, ¿qué puedo hacer? Y nosotros con la alegría del mundo le vamos a guiar paso a paso. Muy bien. Gracias por escucharme como 10 minutos hablar yo solito. Muy bien, la pregunta del día que hicimos en el WhatsApp. Habían dos preguntas, pero la otra vamos a cubrir más adelante. Y esta pregunta para empezar es, ¿qué piensa usted sobre la personalidad de Abraham en la historia bíblica que leyeron? En la historia bíblica que vieron también en el video. Adelante. Saludándole a María Acuña. Bienvenida. Buenas noches. ¿Un voluntario, una voluntaria? Gracias, Buenas noches, Ronald. pastor. Adelante. Disculpe que no le contestaba rápido. Estoy un poquito delicadita, por eso no. Ok. Ahorre nomás sus energías, María. Escúchenos nomás. Adelante, Ronald, por favor. Sí, gracias, pastor. Bueno, tanto en el video como en la historia, a mí me llama la atención de la personalidad de Abraham, por supuesto, su capacidad de creer en lo que Dios le ha dicho, esa certeza de que fue Dios que le habló, que saliera de su padre y su parentela y salir de allí, de la comodidad de su casa a un lugar no específico, no específico, porque no le dijeron usted va para Ecuador o va para Venezuela, no le dijo un lugar específico. Pero también me llama la atención que Abraham, aún con la fe que tiene, también dudó, también falló y hace que su esposa mienta por temor a perder la vida. Y aún así, Dios
permanece fiel. Entonces me gusta mucho que, aun cuando nosotros somos infieles y le fallamos a Dios, Él permanece fiel. Amén. Ronald, bien dicho. Muchas gracias. Cubrió los dos aspectos de la personalidad de Abraham, ¿verdad? La fe, confiar en él, pero también su debilidad, su desconfianza, su temor, que sigue invadiéndonos a nosotros hoy en día. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Muy bien. Si no, vamos a avanzar un poquito. Muy bien. Entonces vamos a la historia como tal. A mí me llamó muchísimo la atención esta historia por las cosas que se desarrollaron en la historia como tal, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son las 7 preguntas del paso de considerar? Un voluntario. Vamos a dividir en 2 partes. Las primeras 4 preguntas y luego una persona y las 3 siguientes otra persona. Buenas noches, profe. Buenas noches, Carol. Adelante, por favor. La primera, ¿cuáles son los personajes de la historia? Ujú. La segunda, los objetos que se pueden encontrar. La tercera, ¿dónde ocurrió? Ujú. Y la cuarta, me dijo las primeras 4, o Sí, todo. no, las primeras 4. Y Las primeras la 4. cuarta, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió la historia? Excelente. Muy bien. Las siguientes 3, una voluntaria. Jocelyn, adelante, por favor. Ay, Si nos escucha. sí, espero que me escuche, profesor. Las siguientes 3 es ¿cuál es el problema? Ujú. Las tengo acá. ¿Cuál es el problema? ¿Escucha? Sí, sí, Uy, clarito. Siga se nomás. dañó mi señal. No, siga nomás, sí le escuchamos. Ah, sí, sí la escucho. Las Ujú. siguientes 3 es ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos que ocurren en la historia? Y si se resuelve el problema. ¿Y cómo? Excelente, muchachas, ya aprobaron el curso. Muy bien. Ay, creo que a Entonces, mí es la que no me escuchan. bueno, vamos a ponerlo en práctica, lo que acabamos de decir. Entonces, ¿quiénes son Esas son las los... siguientes 3 porque ya las primeras 4 la había dicho la hermana. Sí, ya cubrimos las 7. Entonces, ahora vamos al desarrollo de las 7 preguntas, ¿verdad? Usando la historia que leímos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, está Abraham, que después se llamó Abraham, su esposa Sarai, el papá de Abraham, que no recuerdo el nombre, Are- el Atare, sí, el faraón, Ujú. Dios, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué otro personaje? Bueno, ayúdenme, por favor. Dania tenía la mano levantada. Sí, yo tengo como la hermana Taré a sus 3 hijos, que era Abram, Nacor y Harán, Amilca, Sarai, Dios, Faraón, los egipcios, príncipes de Faraón y Lot. Excelente. Muy bien. Gracias, Dani. Ahí están. Muy bien, vayan pensando en los objetos de la historia. ¿Habían algunos objetos en esta historia? Dani, adelante, por favor. Sí, pastor, yo en objetos tengo la tierra, el ganado, altar, el monte, tiendas, vacas, asnos y camellos. Muy bien.
Excelente. Excelente. Muy bien, muy buena identificación. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ronald, adelante. Sí, pastor. Hubieron varios sitios que se desarrolla la historia. Salió de Ur de los Caldeos para la tierra de Arán para Canaán, en Siquén hasta el encino de Moré y al oriente de Betel. También luego caminó hacia el Negev para luego terminar en Egipto. Excelente, muy bien. Muy bien, sí, caminó bastante, ¿verdad? Y como dijo usted muy bien, iba con rumbo incierto. Y eso también nos muestra la fe de este hombre. Después, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? La hambruna en el lugar donde estaba, que lo obligó a viajar a Egipto. Muy bien, gracias a Ronald. Ya creo que sí. Oh, ahí está, hermano. Bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ya pasó el diluvio, la torre de Babel. Profesor, Adelante, no estoy Carola. segura, pero creo que 2000 años antes de Cristo. Sí, O- muy bien, sí. Ya estamos unos siglos después del diluvio, ¿verdad? Se calcula que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, ustedes son buenos para la matemática, ¿verdad? Entonces, 2000 años antes de Cristo, ahora que estamos 2000 años después de Cristo, entonces, ¿cuántos años es en total? Son en total 4000 y pico, ¿verdad? Algunos añitos. Muy bien, ¿cuál es el problema o los problemas? ¿Cuáles problemas identificaron ustedes en su investigación? Ahí el problema es el engaño de Abraham, que cuando ellos fueron a entrar a Egipto, él dijo mentiras para guardar la vida de él. Entonces me parece que eso es un problema y se armó un problema porque mire que llevaron del chispero los egipcios por culpa del engaño de Abraham. Muy bien dicho, Ana. Sí, gracias. ¿Algún otro problema? Dani, adelante. Yo también identifiqué la hambruna como problema. Sí, problema serio. Ujú. Bueno, también pienso, no sé si eso será un problema, ¿no? O sea, el hecho de que Abraham saliera de su tierra, pero que él no sabía hacia dónde iba. O sea, él tenía que caminar a ciegas para saber a qué lugar iba a llegar, pero él realmente no sabía ni para dónde iba. Entonces Ujú. pienso que eso también es un problema. Sí, sí, no había hoy, como hoy en día nosotros los modernos, ¿verdad? Tenemos que tener un plan bien diseñado. Inclusive si tenemos el GPS, ¿verdad? Nos lleva a cualquier lugar, le ponemos el punto de comienzo, el punto de partida y el punto donde llegamos. Me imagino que como ser humano Abraham también a él le hubiera gustado hacer eso. ¿A dónde voy? ¿Verdad? Con todas mis cosas. Pero tuvo fe, pero confiar en las promesas de Dios, ¿verdad? Y hay que ser honestos y decir a Dios, no lo vio él, quizás escuchó la voz hablar, dirigirse a él, pero pues imagínese usted, ponerse en los zapatos de Abraham no era nada fácil. También vemos un poco de desconfianza, un poco de dudas. Si a usted y a mí el Señor nos pidiera hacer eso, dejar todo lo que tenemos e irnos a otro lugar,
pues sí pensaríamos mucho, ¿verdad? ¿Cuántas? Por lo menos unas 5 noches de no dormir si se nos quitara el sueño. Y como ya dijeron ustedes, la mentira y el complot de Abraham y Sara ante el faraón. ¿Algún otro problema que identificamos aquí? En la mañana algunos hermanos identificaron a Lot, llevarlo a Lot con él, después le daría problemas. Excelente, muchas gracias. Vamos a un voluntario o una voluntaria que nos cuente la historia. ¿Cómo sucedió? Por favor, con sus propias palabras. Que nos cuente esta linda historia. Ronald, adelante, hermano. Gracias. Sí, bueno, de los descendientes de Noé nace Taré, y de este Taré nace Abraham, en la tierra de Ur de los Caldeos. Nacor tomó para sí mujeres, una llamada Sarai y otra también tomó a sus hijos, entre ellos por supuesto a Abraham y a su mujer Sarai, y la sacó de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y estando allí en Harán, murió Taré, es decir, el papá de Abraham. Pero ya Jehová le había dicho a Abraham que saliera de su padre y su parentela, de su casa, a la tierra que le iba a mostrar. Y le hizo la promesa que va a ser una nación grande del linaje de Abraham. Abraham obedece parcialmente a Jehová, porque ciertamente sale de la tierra, pero se lleva consigo a Lot, su sobrino. Por eso digo que obedece parcialmente. Seguidamente Abraham edifica un altar a Jehová en Siquén, y al pasar al oriente de Betel, ahí tienda, y edificó altar e invocó el nombre de Jehová. Ese es algo que se nota allí, la adoración a Dios. Luego se fue caminando el Neguera, que se presentó. En Egipto, Jehová hirió a Faraón y a por medio de una plaga, debido a la mentira que Abraham le hace hacer a su esposa Sarai, por miedo de que lo mataran. Entonces, pues, dijo que era su hermana en lugar de ser su esposa. Y por esta razón, pues, se tuvo que ir de ese lugar, ya teniendo ovejas, vacas, siervos y criados. Muchas gracias, Ronald. Bien hecho, hermano. Le agradezco mucho. Muy bien, muy excelente resumen de la historia que aconteció, los eventos que ocurrieron. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Sí se resuelve el problema porque el faraón se dio cuenta de que algo estaba pasando, entonces llamó a Abraham para que dijera la verdad y se solucionó el problema, aclarando las cosas. Gracias, gracias, Ana. ¿Alguien más? Dani, adelante. Se resuelve el problema con la intervención de Dios al mandar todas estas plagas y si no me equivoco, porque fue con esto que el faraón se dio cuenta que algo estaba pasando y que Sarai era mujer de Abraham. Excelente, excelente, muy bien dicho. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Abraham sí confía en el Señor, ¿verdad? Nosotros teníamos
Antes en el problema, si él confiaba, iba a confiar 100% en Dios, iba a ir a donde el Señor le estaba mandando, y sí fue, ¿verdad? Deja su hogar, su familia extendida, y se fue. Sí, bueno, Ronald, ojalá ya avance con el internet. Bueno, aun cuando la fe de Abraham se flaquea, ¿verdad? El Señor sigue fiel. Todavía no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero Dios tomará acción al efecto, protegiéndolos y mandándolos a Egipto. Entonces, la promesa que Dios hizo a Abraham fue, ya ahí le dijo, ¿verdad? Que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa ya lo había dicho Dios a Abraham. Abraham ya tenía eso en su mente. Fue un poco difícil para Abraham creer completamente, ¿verdad? Eso porque pues esperó muchos años para que se cumpla. ¿De qué se trata la historia? ¿Alguien puede resumir en una frase de lo que trataba esta historia? Puede ser el llamado de Dios a Abraham. Excelente, muy bien. Sí, me gusta mucho. ¿Alguien más? Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Pecado o pecados? Y esta es la ley como un espejo que nos muestra que todavía, después de muchos años que sucedió esta historia, todavía seguimos cometiendo los mismos errores que cometió Abraham. ¿Cuáles serían algunos? ¿Algún voluntario, una voluntaria? Dania, por favor. Pastor, los que yo tengo son falta de confianza en Dios, falta de conocimiento de Dios y la mentira. Muchas gracias, Dania. Bien, bien dicho, ¿sí? ¿Alguien más? María, adelante, por favor. La incredulidad, pastor, porque no le creyó a Dios así, o sea, porque ya le decía que estaba viejo. O sea, la incredulidad más que todo, porque cuando entró allá donde el faraón le dijo a la esposa que se haga pasar por su hermana, entonces no le estaba ahí en ese momento creyendo al Señor, porque tenía miedo. Excelente. Gracias, María. ¿Alguien más? También el pecado que nos ayuda a confesar es entender que las mentiras a medias son malas, ¿no? Porque a veces nosotros decimos una mentira para quedar bien y creemos que es bueno, y resulta que no, que o sea que así nos vaya como nos vaya, siempre tenemos que decir la verdad. Entonces, no ocultar la verdad para quedar bien, porque a veces con el engaño no solamente trae consecuencias para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, gracias, Ana. Bien dicho. Adelante, Ronald. Sí, pastor, la desobediencia, aparte de lo que han dicho todos mis hermanos, la desobediencia pues hasta ahora. Gracias, hermano. Sí, está un poquito mala la señal. Sí, como Abraham, yo también tengo miedo y dudo a veces de que Dios me puede proteger a mí y a mis seres queridos, ¿verdad? Todo eso fue desconfianza que hizo Abraham
¿verdad? Mintió. Usted y yo también hemos mentido para, muchas de las veces para protegernos el pellejo, como decimos. También hemos pensado en nosotros mismos, ¿verdad? Aquí Abraham estaba pensando en sí mismo, sin importar lo que le hubiese pasado a su esposa. Estamos hablando de su esposa, ¿verdad? Y él dijo, pues para que me vaya bien, para que a mí no me maten. Y todo eso. Entonces vemos aquí, como ya dijeron ustedes, la desconfianza, las dudas, la mentira, también el egoísmo de pensar en sí mismo, ¿verdad? Y todas otras cosas que todavía se ven vigentes en la época, en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bueno, el amor de Dios se refleja precisamente en eso, en que Él pues sabe que nosotros pues no, de pronto no vamos a hacer las cosas con la perfección que se debiera hacer, ¿sí? Pero que a pesar de que nosotros pecamos, Él sigue con la esperanza en nosotros de que vamos a seguir actuando como Él quiere. Entonces, pienso que ahí se manifiesta el amor de Dios, o sea, que Él nos tolera como nosotros somos y nos sigue ayudando. Excelente. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Dios le dio a Abraham un nuevo hogar y prometió bendecirlo y protegerlo, ¿verdad? Incluso protegió a Abraham en Egipto cuando dudaba de Dios. En lecciones futuras aprenderemos más sobre el amor de Dios por nosotros a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que podemos decir y ver el amor de Cristo, el amor de Dios en esta historia es que Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas. Lo que Él dice siempre lo cumple. Dios prometió a sus hijos enviar un Salvador y lo hizo para el bien de usted y el mío, para perdonarnos todos nuestros pecados, para limpiarnos de todas nuestras iniquidades y pues para abrirnos las puertas del cielo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, sacrificó y esa fue una promesa que desde ya lo hizo a Abraham, lo protegió, lo cuidó. Y como dijeron ustedes, la infidelidad del ser humano, la nuestra, el olvido, la mentira, lo que sea, ¿verdad? Sobre todo eso, Dios sigue siendo fiel y amoroso con cada uno de nosotros. Claro que nos disciplina porque nos ama. Claro que nos muestra nuestros errores, nuestras dificultades y también las consecuencias de nuestras acciones. Claro que la vemos aquí, pero sobre todas las cosas vemos el amor maravilloso de Dios, el amor infinito que Dios tuvo por su siervo Abraham, ¿verdad? A pesar de todo lo que él hizo, Dios lo perdonó y contó, ¿verdad? Contó su fe como justicia. Excelente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Frutos En de nuestra resumen, fe. en resumen, lo que Dios pide a través de esta historia es la obediencia. Creo que es lo que más resalta la historia, que obedezcamos al llamado que Él nos hace sin mirar, o sea, como no es fácil, pues, no es fácil de pronto decir uno, sí, yo le voy a obedecer a Dios cuando es como incierto, ¿no? El futuro. Pero yo pienso que si nosotros aprendemos a obedecer, Dios va acomodando las cosas para que todo salga bien. Excelente. Gracias, Ana. Sí, yo creo que confiar en Dios, ¿verdad? Si ya la confianza con la obediencia están juntas, si confiamos en Dios, nuestra vida, nuestros corazones y nuestras acciones van a
hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, ¿verdad? No por obligación, sino mejor por gratitud a lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, en cualquier situación, como decía aquí, aun cuando las cosas son difíciles, cuando somos amenazados, cuando somos desafiados, ¿verdad? Eso no lo hizo muy bien Abraham, ¿verdad? Él tuvo miedo de morir, aun cuando Dios le dijo que él lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Ya lo había expresado, ya había expresado a Dios que tenía una promesa con él, ¿verdad? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Con alguna persona, con algunos miembros de nuestra familia? ¿Cuándo sería buena situación? Antes de de un gran cambio en la vida, ¿verdad? Quizás alguien está a punto de mudarse a otro país, a otra ciudad, emprender un nuevo horizonte, ¿verdad? Un nuevo trabajo, empezando una nueva familia y tantos otros factores que quizás van a tener temor, van a tener miedo, van a tener dudas. Y allí sería bueno contarle esta historia, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el amor, el cuidado y la protección de Dios, que no están solos, que no estamos solos, que Dios envía un ejército de ángeles para proteger a los suyos, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la fe de Abraham en el paso de consolidar. Entonces, un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura de Hebreos capítulo 11, los versículos 8 al 16, por favor. Dania, muchas gracias. Adelante, por favor. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muchas gracias. ¿Puede continuar, por favor? Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y luz aun cuando por su edad y él quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Gracias. Continúe nomás. Gracias. ¿Alguien que le ayude a Dania? Los siguientes versículos, los siguientes 3 versículos. Sí, los leo, pastor. De una vez, por favor. Ya. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Adelante, Dania. Aún no cambia, pastor. Ay, sí. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad.
Muchas gracias, Dani. Excelente. Entonces, ¿qué les llama la atención de la fe de Sara y Abraham en Hebreos 11? Me encanta este capítulo 11 de Hebreos. Habla el capítulo de la fe. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué les llama la atención de la fe de Sara y Abraham en estos versículos que acaba de leer Dani? Pastor, ¿puedo decir algo? Por favor, sí. A mí me llama la atención que a pesar de que ellos no pudieron ver con sus propios ojos, Dios les ha dado de toda la descendencia que iban a tener, ¿cierto? Esta descendencia tan numerosa, ellos tuvieron fe. Me enseña a mí personalmente, yo creo que a todos nosotros, que los tiempos son de Dios y que el tiempo que Él tiene es perfecto, ¿cierto? Que no siempre lo que pedimos va a ser lo que vamos a recibir de inmediato. Gracias, Dania. Muy bien dicho. Sí, ellos vivieron abrazados a la promesa de un Salvador y murieron con esa esperanza de que Cristo les iba a levantar de la misma muerte, ¿verdad? Y a resucitar con Él. Y ese es el mismo consuelo para nosotros también, el que hoy tenemos. ¿Alguien más? ¿Algo que le llamó la atención a ustedes? Bueno, a mí, bueno, pastor, no sé qué dice en Hebreos 11, la verdad, Sí, lo que pero acabamos de leer, ¿verdad? Por fe ellos creyeron. Abraham fue a un lugar ok, que no conocía. Sara creyó, sí. sí, de Sara y Abraham me llamó mucho la atención es que ellos ya viejitos, algo imposible, súper imposible, o sea, tuvieron a su hijo, a su primogénito. Excelente, Es- gracias. Gracias a Carola. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llama la atención, o sea, lo que la fe, ¿no? Porque ellos caminaron con la esperanza de ver la promesa que Dios les había dicho que iban a recibir, pero ellos murieron y no la vieron, ¿no? Y entonces yo pienso que eso nos sucede a todos, que de pronto va a haber cosas que promesas que hemos recibido de Dios, pero que no las vamos a ver, sino que las va a ver nuestras generaciones, así como con Abraham, o sea, las cantidades de generaciones que hay ahora que él no pudo ver, pero que se dieron, o sea, la promesa se hizo una realidad. Él no la pudo ver, pero se hizo una realidad. Gracias, Ana. Y eso nos da consuelo a nosotros, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios, seguimos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, seguimos compartiendo con ellos la misma promesa de un Dios misericordioso, pues, ¿verdad? También esperamos, anhelamos que nuestros nietos y bisnietos se sigan compartiendo con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y nos lleve al cielo. Entonces, gracias por sus palabras. Y sí, la fe de estos siervos de Dios, ¿verdad? Fue la confianza que tuvieron en Dios, confiaron en las promesas, con errores como los suyos, como los míos, con defectos más que con virtudes, pero como dice la palabra de Dios mismo, la fe de Abraham le fue contada como justicia, no sus obras, no lo que él hizo, ¿verdad? Uno puede elogiar lo que hizo. La próxima clase vamos a hablar sobre sacrificar a su hijo. Es una evidencia viva de la fe que tuvo
fe y confianza en su Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Dios elogia de sus hijos es la fe de usted, la fe nuestra, la fe de todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están estudiando en este curso de Academia Cristo, en los otros cursos, siempre enfocados en conocer más del único verdadero amor que nunca nos defrauda, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como ellos, nosotros también nos regocijamos, nos deleitamos en las promesas que Dios todavía nos sigue haciendo. Muy bien, y aquí está lo que ya dijeron ustedes, lo que ya mencionaron: obedecieron sin entender al 100 lo que le esperaba, salieron de su pueblo. Obedeció a Abraham, dejó su tierra natal porque anhelaba ver la ciudad celestial. Por la fe, Sara recibió fuerzas para tener un hijo aún en su vejez. No vieron el cumplimiento de todas las promesas en su vida terrenal, pero las creyeron y murieron con la esperanza de la vida eterna. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las 5 preguntas de consolidar. ¿Cuáles son las 5 preguntas de consolidar? ¿Quién se acuerda? ¿Una voluntaria? ¿Un voluntario? Muy bien, ahí está, les voy a ayudar. ¿De qué se trata la historia? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen del significado. Es un resumen corto que sintetiza la historia en una palabra o una frase, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí es donde nosotros usamos la ley como espejo. Me muestra mi pecado, la desobediencia, las formas como desobedezco a un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan generoso, y sobre todas las cosas un Dios lleno de gracia y misericordia. ¿Verdad? Aquí ven cómo en esta parte vemos cómo mi naturaleza pecaminosa siempre está en guerra con la voluntad de Dios. Donde veo el amor de Dios en esta historia es el dulce evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta parte, en la historia que vimos hoy, sobresale la fidelidad de Dios a un siervo infiel como lo fue Abraham, y lo mismo para nosotros, ¿verdad? Dios sigue mostrándonos el amor en la historia que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que sigue haciendo y seguirá haciendo Dios por cada uno de nosotros al mantenernos alimentados con su palabra, al mantenernos firmes en la fe mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Aquí es los frutos de nuestra fe, ¿verdad? El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Anhelo vivir según la voluntad de Dios, por gratitud a Él, no por obligación, no por bajo la ley, ¿verdad? Aquí el gozo de lo que hacemos es en gratitud por lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? El cristiano es como siempre lleva una caja de herramientas en su mano. Alguna vez la vamos a usar como un carpintero, ¿verdad? Usando un serrucho, un martillo, con una persona que está pasando por momentos difíciles, y así sucesivamente. El Señor nos ha equipado para que vayamos y proclamemos la palabra de Dios con otros. Siempre el Señor nos da oportunidades, pone frente a nosotros circunstancias de la vida para que compartamos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esta parte de consolidar?
Y como les dije, vamos a hacer una clase extra para hablar de todos estos detalles al final de la lección número 8. Una lección 9 vamos a hacer para hablar de todas estos términos que a veces no tenemos mucho tiempo para profundizar. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta clase? Sobre Abraham, Sara. ¿Algún comentario final? ¿Recibieron el documento para el proyecto final? Sí, sí, sí recibieron. Claro, todo lo recibimos y lo miramos. Todo lo recibimos y lo revisamos. Excelente, excelente, Ana. Muchísimas gracias. Entonces, la próxima semana vamos a estudiar, no hoy que es martes, no, el jueves, perdón. El jueves vamos a estudiar la historia de Génesis 22, el capítulo 22, los versículos 1 al 19, y esta es la historia donde Abraham sacrifica a su hijo Isaac. Es una historia que cada vez que la leo se me pone la piel, se me eriza la piel, ¿verdad? Al ver la fe de Abraham. Es interesante, es lindo ver cómo pasa de una incredulidad, de unas fallas, ¿verdad? De confiar en sí mismo y no en la voluntad de Dios. Pero aquí vemos la fe en toda su expresión de Abraham. También la tarea para la próxima clase es estudiar las 5 preguntas, de consolidar las que hablamos ahorita, para que tengan en mente las 12 preguntas, ¿verdad? Las 7 preguntas que tenemos de considerar y las 5 de consolidar. ¿Les parece bien? Y mañana miércoles les enviaré la tarea con el video para el día jueves. Muy bien, entonces podemos cerrar con una oración si no hay alguna pregunta, algún comentario. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada día en las páginas de la Biblia encontramos promesas maravillosas, las mismas, Señor, que nos recuerdas que nos has perdonado nuestros pecados, nos has lavado con tu sangre mediante la obra redentora de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, te pedimos, te imploramos que cada día sintamos el mismo gozo de seguir estudiando tu palabra, de seguir alimentándonos, de seguir creciendo, Señor. Como usamos la analogía de que cuando las personas van al gimnasio y con el tiempo van creciendo sus músculos. Asimismo, Señor, que con tu palabra nuestros músculos espirituales vayan creciendo más y más para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, que tengan una noche de descanso y que mañana sea otro día glorioso para que puedan usar su tiempo, sus talentos para seguir compartiendo el Evangelio con personas que todavía no conocen a su Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de ellos, de ellas. Señor, bendice sus hogares, bendice a sus hijos, bendice sus trabajos, bendice todo lo que ellos hacen y que todo lo que digan y hagan siempre, siempre, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Amén. Feliz noche para ustedes también. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos.